Vamos a volver a cargar esto. No está abierta aquí la clase. Ok. Creo que ahí estamos. Estamos con la diapositiva con fotografía líquida de alta resolución. Sí, licenciado. Gracias, muy amable. Sí, yo había cerrado, creo, en lugar de... Ok, nos vamos a ir a donde habíamos trabajado. ¿Se recuerda que la última diapositiva que vimos en la clase anterior eran las condiciones de operación de un HPLC? De esto vamos a ir hablando. Básicamente, esas condiciones son así como cuando ya uno ya estableció un método y más que todo también las condiciones de operación del equipo. ¿Verdad? ¿Qué presión necesito? ¿Qué velocidad de flujo sea el caudal? Si ya programé, digamos, una ilusión isocrática o gradiente, la temperatura de trabajo, etcétera. O sea, esas son condiciones, digamos, generales que tiene tanto mi método como el equipo que yo estoy operando, ¿verdad? Pero eso puede ir cambiando variados según la metodología que uno vaya a utilizar. Ya vamos a ver eso más adelantito, algunos detalles. Dice requisitos del sistema de bombeo. Entonces se recuerdan que platicamos que una de las cosas importantes de los equipos HPLC es la bomba, ¿verdad? Que les dije que funciona como el corazón de un equipo HPLC. Y básicamente lo que hace es impulsar la fase móvil, digamos, en espacios muy reducidos. Entonces, uno de los requisitos del sistema de bombeo es, dice, que pueda, por ejemplo, generar presiones bien altas o elevadas, ¿verdad? Por ejemplo, 6.000 PSI, 3.000 PSI. Realmente esto va a depender también del tipo de columna, ¿verdad? Pero la mayoría de columnas que se usan acá son columnas pequeñas. Les comenté que más o menos tiene como 20 centímetros de largo, de longitud, es la columna, entonces no es muy grande, ¿verdad? Entonces es corto, digamos, el espacio por donde se tiene que mover la fase. Tiene que tener alta precisión y libre de pulsos, intervalo de caudal de 0.1 a 10 mililitros por minuto. Estos son, digamos, rasgos generales de una bomba para HPLC. Control y reproducibilidad del caudal, compatible con la mayoría de solventes, y debe ser confiable, digamos, a la hora de utilizar, fácil mantenimiento, ¿verdad? Entonces, algo importante de las bombas es esto que mencionan aquí abajo. Las bombas pueden ser para 2 o para 4 solventes. Entonces, cuando uno utiliza, digamos, una bomba para 2 solventes, normalmente se llaman también instrumentos HPLC binarios, ¿verdad? O sea, podemos hacer combinación de 2 tipos de fases móviles. Y las más completas que hay para HPLC son las bombas cuaternarias. Esas bombas cuaternarias nos van a permitir hacer mezclas de 4 solventes diferentes, ¿verdad? Y ya vamos a ver que incluso yo puedo tener en un reservorio de solvente una mezcla, ¿verdad? Tener mezclas en los 4 y de esos 4 hacer todavía mezclas. Entonces, eso es una de las grandes ventajas. O sea, tener una bomba, digamos, un equipo HPLC con bomba cuaternaria es lo mejor que hay, ¿verdad? Porque me permite hacer el cambio de mezclas óptimo para mezclas muy complejas. Antes de poner a funcionar la bomba, ¿qué es importante hacer, digamos, con el equipo HPLC? Una de las cosas importantes es que hay que filtrar y desgasificar el solvente. ¿Se recuerdan que eso se los comenté en la clase anterior? A pesar que los solventes son grado HPLC, ¿verdad? Que es un grado muy puro, y por eso les decía también que estos solventes son caros. Entonces necesitamos filtrarlos, ¿verdad? Entonces es esta filtración lo que me va a dar a mí es asegurarme que haya cero partículas, cero impurezas a la hora que esté, digamos, dentro de la columna, ¿verdad? Dentro del equipo. Y para eso también tenemos que eliminar las burbujas. A veces la presencia de burbujas en la fase móvil hacen que de los equipos de HPLC, digamos, eleven demasiado la presión y si son muchas las bombas, moverlo es muy difícil dentro de esos espacios reducidos. Entonces, a veces la presencia de burbujas dentro de las fases móviles aumentan demasiado la presión. Por eso es que hay que eliminarlas. ¿Cómo se hace? Se recuerdan que les comenté, utilizando gas argón puede ser, o gas neón. Se le pone aquí a un gas que esté burbujeando, las elimina
o con un baño de ultrasonido. ¿Verdad? Entonces se coloca en un baño de ultrasonido, se mueve y ahí cuando uno mira empiezan como que a eliminarse las burbujitas, así como vemos acá, empiezan a salir, digamos, del recipiente donde ya está listo para hacer las mezclas. Y esto es muy importante, purgar la bomba. Normalmente después de cada día de trabajo, estas purgas normalmente se hacen cada día de trabajo. A veces quedan pequeños residuos, digamos, de solvente que pudo haber quedado de lavado de la bomba anterior. Se recuerdan que les dije, lavar la bomba es muy importante porque eso, perdón, lavar la columna es muy importante porque eso les garantiza la vida útil de la columna. Entonces puede ser que durante el día anterior quedó alguna burbujita ahí atrapada. Entonces, purgarla, esto es hacerlo de forma manual, ¿verdad? Entonces, enfrente del equipo acá hay como una septa, ¿sí? Acá, es como una ficha de 5 centavos, es un hule. Uno coloca una jeringa vacía, ¿verdad? Acá, y lo que hace es succionar fase móvil. Cuando uno succiona fase móvil, a veces se da cuenta que aquí cuando se está llenando el émbolo de la aguja, el plastiquito acá, se da uno cuenta que hay presencia de ciertas burbujitas. Entonces, es bueno descartarlas para evitar que la presión se eleve durante los análisis con los equipos HPLC. ¿Cuáles son las bombas que comúnmente se utilizan en los cromatógrafos líquidos? Hay diferentes tipos de bombas. La verdad es de que cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, y una de las que se usan son las bombas recíprocas, ¿verdad? Estas dice que básicamente se mueven o se accionan por un motor, básicamente como que fuera un pistón, y eso básicamente cómo funciona. Entonces, aquí nosotros normalmente tenemos, dice, la entrada de la fase móvil, ¿verdad? De solvente. Entonces, la fase móvil entra por acá cuando, digamos, este émbolo se mueve hacia este lado, ¿verdad? Entonces, hacia adentro, llenar este espacio, y cuando esto se comprime, ¿verdad? Se junta, entonces ese líquido, aquí se sella, estas son unas válvulas de sello, entonces el líquido la única forma que tiene para moverse es hacia esta dirección, entonces se mueve en un solo sentido. Entonces en un lado, digamos, llenamos el solvente, en otro lado sacamos la fase. Bueno, pero este es el movimiento de bomba, ¿verdad? Lo está haciendo continuamente, ¿verdad? Esto es un va y ven, viene, succiona, dependiendo del caudal que le pusimos. Si el caudal es muy alto, esto se va a mover más rápido. Si el caudal es muy lento, se va a mover más despacio. Entonces, les decía también que una de las cosas importantes es definir el caudal. Los caudales normalmente que definimos es 1 mililitro por minuto. Ese es el caudal estándar. Cuando uno revisa artículos de separaciones HPLC, es lo que más funciona. ¿Verdad? Entonces, dice que otra característica de estas bombas son, vean las presiones tan altas que produce, 10.000 PSI. No necesitamos realmente toda esa presión en un equipo HPLC, pero esta bomba es capaz de generar presiones muy altas. Y dice que el caudal es independiente de la viscosidad del solvente. Se recuerda que les dije que una de las cosas importantes cuando hacemos mezclas de solventes es la viscosidad, ¿verdad? Velar que los cambios de viscosidad no sean muy bruscos para que no se eleve la presión. Entonces, por eso les decía, ¿qué es lo más común o lo más frecuente cuando estamos seleccionando la mejor fase móvil? Ir cambiando porcentajes de esa fase móvil. Si tenían una fase móvil 50-50, pues ahora van a probar una 60-40, de ahí una 70-30, o sea, con las mismas fases móviles hacerlas. Si no funcionan haciendo esas variaciones, entonces ya podemos introducir otra fase móvil, siempre y cuando viendo que esa viscosidad no sea muy alta. Y por eso es que a veces cuando introduzco otra fase móvil, los porcentajes son bajos. A veces empiezo con un 10% de esa fase móvil y después durante el proceso de separación ya podemos subir a 20%, 30%, pero al inicio normalmente una fase móvil es raro que entre al 100%, a menos que no me funcione para separar, pero entonces ahí tendría que buscar otro tipo o digamos, modificar bien el gradiente, ¿verdad? Estas bombas recíprocas son de las más utilizadas y que se caracterizan que tienen un sistema de doble pistón. ¿Eso qué quiere decir? Que hay como un doble movimiento. Aquí podemos ver, miren la velocidad de flujo del caudal, 1 mililitro por minuto. Eso es muy importante. Ahora, ese doble pistón básicamente, ¿qué hace? El doble pistón lo que hace es que me permite a mí eliminar
presencia de ruido de la línea básica. Entonces, eso es bien importante. O sea, los equipos de HPLC con bombas de doble pistón son los mejores que hay porque digamos que tienen cero ruidos a la hora de obtener el cromatograma. Pero lo importante es esta mezcla que pueden hacer de los solventes. Aquí podemos ver, por ejemplo, dice está el solvente A, B, C y D, ¿verdad? Y yo puedo entonces programar que se mezcle A con D, ¿sí? Después puedo programar que a los 10 minutos empiece B, después puedo programar que a los 20 minutos o 30 empiece C, o sea, sí, y tener entonces aquí al final la mezcla adecuada durante el proceso de separación. Eso es muy importante. Entonces, este sería una bomba cuaternaria. Permite 1, 2, 3, 4 solventes que puedo mezclar durante la separación. Entonces, es lo más completo que hay. Están las bombas de desplazamiento. Estas bombas de desplazamiento básicamente dice que funcionan como unas cámaras equipadas con un émbolo. Básicamente funcionan como que fuera una jeringa grande, ¿sí? Entonces es un mecanismo de tornillo. Básicamente aquí dice que el flujo sí depende de la viscosidad. O sea, cambiamos la viscosidad, va a cambiar el caudal, ¿verdad? Con este tipo de bombas. Son buenas, tienen poco desgaste, poco mantenimiento, pero dice, tiene la dificultad que al cambiar el solvente, su capacidad es un poco limitada. O sea, no podemos trabajarlo con muchos solventes, ¿verdad? Y el costo es un poco elevado. Entonces, estas bombas sí se utilizaban y actualmente se utilizan más las primeras, las recíprocas. Y estas bombas fueron las primeras que se empezaron a utilizar. Realmente son las bombas más simples que hay. Vean el caudal que producen estas bombas, 200 PSI. ¿Se recuerdan el caudal de las recíprocas? 10,000 PSI. O sea, es mucho más presión que estas, ¿verdad? Estas son simples, bajo costo, no provocan pulsaciones, el caudal depende de la viscosidad, necesitan poco mantenimiento y no pueden trabajar con gradiente de dilución. Entonces, eso ya hace que estas bombas ya no se estén utilizando actualmente, pero fueron las primeras que empezaron a utilizar los equipos HPLC. Y en cuanto a la inyección de muestra, ya habíamos comentado un poquito cuando vimos componentes del instrumento HPLC. Entonces, normalmente con la jeringa, digamos, yo coloco manualmente, que es lo que aquí básicamente se está haciendo en esta gráfica que podemos ver. Aquí está, esto le llaman CEP. Cinco microlitros, 20 microlitros, depende de lo que querramos analizar, pero las cantidades o volúmenes son bien bajos. Aquí básicamente nos muestran cómo funciona esto. Se le llama también bucle, ¿verdad? Un bucle de inyección o bucle intercambiable. Esto básicamente lo que se hace es que se gira hacia un lado, ¿sí? Cuando estoy inyectando la muestra y una vez coloco la muestra, lo giro hacia el otro lado, o sea, yo lo muevo y entonces ya envía digamos, la muestra inyectada hacia la columna. Ahora, entonces, las inyecciones son automáticas o inyecciones ya programadas con los equipos HPLC. Ahora, con respecto a las columnas, realmente las columnas juegan un papel muy importante, sí, básicamente aquí es donde se lleva a cabo la separación. Ahora, entonces, ¿de qué material tienen que estar hechas las columnas? Pues acero inoxidable, vidrio, titanio, incluso podría ser teflón. Pero una de las cosas importantes de una columna de HPLC es que soporte presiones altas, ¿sí? Porque recuérdense que la bomba genera presión, entonces ese es un requisito importante de una columna. Entonces las columnas normalmente ya vienen empacadas, eso quiere decir ya vienen preparadas solo para utilizarse. Se recuerdan que les comenté que aquí en los extremos hay unos tornillos o tuercas que hay que acoplar al equipo y eso es estándar para cualquier clase de equipo. Eso es algo muy importante. Entonces, estos diámetros, digamos, de los tubos acá para conexión son los mismos independientemente a la marca
de la columna. Eso es muy importante, porque entonces usted puede comprar una columna Supelco, una Perkin-Elmer, una columna Simach, o sea, depende de lo que usted quiera tener y lo que esté a disponibilidad, ¿verdad? A veces en el comercio, en el mercado, solo está cierta columna, una RP10, una RP18, y esa es la que nosotros vamos a utilizar. La longitud que tiene la columna, les comentaba, normalmente son 20 centímetros, ¿verdad? Más o menos acá, 20 centímetros. Hay más pequeñas, si vemos, digamos, si esta fuera de 20, pues esta es la mitad, esta es de 10, hay más pequeñas, hay de 5 centímetros de longitud, o sea, hay de todo tamaño, ¿verdad? Pero la más grande, digamos que es 20 centímetros de longitud. Eso es bueno, se recuerda que les comenté que mientras menos sea el paso de fase móvil dentro de la columna, el camino recorrido dentro de la columna, menos fase móvil se va a utilizar y menos tiempo vamos a utilizar en la separación. Entonces, cuando la columna es muy larga, los tiempos de separación se hacen más grandes. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener cuidado y más gasto de fase móvil, ¿verdad? Entonces, los conectores, todo eso es estándar, se acoplan a cualquier equipo. Hay, digamos, ¿cómo clasificaríamos nosotros las columnas? Nosotros podemos clasificar las columnas básicamente por su naturaleza, ¿verdad? Columnas de fase normal y columnas de fase reversa. ¿Eso qué quiere decir? Columnas que tienen cargas, digamos, que son muy polares y columnas que son no polares. Esa sería la primera clasificación y hay columnas de polaridad media, sí. Pero también podemos, por el tamaño, la longitud que tengan, puede ser columnas analíticas, las columnas de alta resolución y las precolumnas. ¿Qué es una columna analítica? Básicamente son las columnas que más se utilizan para hacer separaciones de la mayoría de compuestos a separar, ¿verdad? Entonces, hay algunas especiales, por ejemplo, donde el empaque que tienen es un empaque mucho más pequeño. Estas serían las columnas de alta resolución, ¿verdad? Entonces, ¿qué tamaño de empaque tienen? Aquí básicamente nos lo mencionan, de 3 a 10 micrómetros. Ese es como el tamaño general de las columnas. El estándar está en medio, más o menos son 5 micrómetros. Cuando uno revisa cuál es el tamaño de empaque, 5 micrómetros es lo que más, digamos, el que tiene más uso. Pero hay columnas mucho más pequeñas. Miren, hay de 3 micrómetros y hay incluso más pequeñas todavía, ¿verdad? Depende para qué la va a utilizar uno. Y están las precolumnas que vemos que son, digamos, parte de columna que son intercambiables, por la cual era la función de la precolumna, evitar contaminantes de la columna, alargar la vida útil de la columna, son de bajo costo, son intercambiables con el uso. Eso es, digamos, importante de las precolumnas. Veamos aquí más información de las columnas analíticas. Longitud 10 a 30. 10 a 30 y 20, ahora son las longitudes más utilizadas. Se acoplan en serie, eso es para aumentar la resolución y la eficacia. Eso básicamente sería, hay equipos, pero no todos, que tienen la facilidad de poner 2 columnas en serie. Ahora digamos que yo puedo tener una mezcla muy compleja que pasa por una columna y hacer pasar ese analito o esa mezcla que no logre separar por otra columna, pero son muy pocos los equipos que lo tienen. Los diámetros internos de 4 a 10 milímetros, esto les dije que también es estándar, tamaño de partícula más utilizado de empaque, 5 micrómetros. El número de platos teóricos sí es bien importante, eso depende de la longitud de la columna y del tamaño de partícula. Pero vean el tamaño del número de platos teóricos en columnas que no son muy largas, ¿verdad? 30 centímetros no es mucho. 40,000 a 60,000 platos teóricos. O sea, siempre la cantidad de platos teóricos, como es cada punto de equilibrio durante la separación, va a aumentar con la longitud de la columna. Entonces, mientras más platos teóricos hayan, más puntos de equilibrio tenemos y mejor posibilidad de separar compuestos que tengan estructuras muy parecidas. Entonces, cuando el compuesto es muy complejo, necesitamos las mezclas complejas, columnas que tengan muchos platos teóricos, ¿verdad? Pero una cosa importante cuando uno hace cálculo de plato teórico es que los valores siempre van a ser elevados, ¿verdad? 40,000, 60,000, 80,000, depende de la longitud de la columna. Veamos información de las columnas de alta resolución. Son más rápidas, pero son más costosas. El costo se eleva. Vean los diámetros de 1 a 4.6, un milímetro ¿cómo se llama? De
de diámetro interno es bien poco, ¿verdad? Y la longitud de 3 a 5 centímetros, ¿verdad? Casi no es nada la longitud de la columna. Pero vean la cantidad de platos teóricos que tiene, 100,000 platos teóricos. ¿Cómo se logra eso? Porque el tamaño de partícula que se utiliza es bien bajo, ¿verdad? 3 micrómetros, 2 micrómetros, y eso ya hace entonces que mientras menos sea el tamaño de partícula más pequeño, se obtiene mejor resolución. Eso es bien importante tomarlo en cuenta. Precolumnas, pues ya vimos más o menos qué hace la precolumna. ¿Qué es lo importante de la precolumna? Que digamos, la fase estacionaria de la precolumna sea idéntica al de la columna principal. Esta es una columna principal, ¿verdad? Esta es una columna, quizás esta sea de 30 centímetros de longitud. Entonces la precolumna va a ir aquí a la par. Ahora sería esta cosa pequeñita que ven ustedes por acá, 2 centímetros de largo. Esa es la precolumna. Que el empaque o el material de empaque sea idéntico al de la columna principal. A veces no se puede eso. Por ejemplo, nos ha sucedido, la columna es RP18 y la fase estacionaria de la precolumna es RP10. No importa. Lo importante es que tengamos nosotros precolumna y que la utilicemos. Aquí hay una tabla que compara básicamente el tipo de columna, su diámetro interno, la cantidad de muestra que podríamos nosotros aplicar y la velocidad de flujo. ¿Qué podemos ver nosotros de eso? Que mientras más grande sea la columna, ¿sí? Más cantidad de muestra vamos a utilizar y por supuesto la velocidad de flujo puede ser mayor. Mientras más pequeña sea la columna, entonces menos cantidad de muestra aplicamos y las velocidades de flujo también se hacen más bajas, ¿verdad? Porque los espacios se reducen mucho más. Como la partícula es muy pequeña, no es fácil que la fase móvil se mueva dentro de esos espacios reducidos. Y estos serían algunos de los empaques. Realmente cuando uno ve qué fases estacionarias son comunes en una columna, hay de todo tipo. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, las RP818, donde se recuerda que ahí lo que hay es grupos al kilo, ¿sí? Mientras más larga sea la cadena de grupos al kilo, más apolar es. Y tenemos los grupos que son polares, ¿verdad? Los alcoholes, grupos aminos, grupos nitros, y de ahí toda una gran variedad de polaridad. Entonces vamos desde apolares, pasando por polaridad intermedia de todo tipo, hasta polares o muy polares, por ejemplo, aquellas que tienen dos grupos OH, las de grupo diol, esas son más polares todavía. Esto básicamente es lo que ya sus compañeros les habían explicado, la parte de detectores. Detectores de HPLC. ¿Qué es lo que deben de saber de los detectores? Primero que hay algún detector, digamos, de uso general. Sí, por ejemplo, este de absorbancia o BEVIS. Este es uno de los, digamos, de uso general, pero que depende el analito que yo voy a separar, así puedo utilizar cualquier tipo de detector. Entonces se recuerdan que un equipo puede tener un detector, puede tener dos detectores, tres detectores en línea y utilizar el que a uno, digamos, le dé la mejor información. Se recuerdan de este detector de UV visible, que es el de arreglo de Dios. Les comenté que esto hace la gran diferencia en que grafica el espectro UV visible de cada analito que se está separando. Entonces, ahí hay información de detectores, no voy a entrar a detalle en esto. Y algo tal vez importante, que ya sus compañeros habían comentado, es este detector. Detector de espectrometría de masa. Entonces, HPLC MS. Les comenté que esto es lo mejor que hay en equipo, ¿verdad? Porque uno puede obtener el espectro de masas, ¿sí? Lo único que hay que saber interpretar este espectro de masas. Y una vez yo tenga el espectro de masas, entonces poder elucidar nuevos compuestos. Esa es una técnica muy importante, ¿verdad? Porque es el detector más potente que hay y tal vez yo diría para elucidar o en investigación de nuevos productos, ¿verdad? Básicamente lo que hace es, ¿qué es un espectro de masas? Le voy a dar una idea general aquí en un ejemplo que aparece aquí más adelante. Entonces, vamos a correr acá. Este es un espectro de masas. ¿Qué es básicamente lo que hace este
bueno, el equipo y este detector, ¿verdad? Hay diferentes detectores de masas, pero básicamente lo que hace es, aquí nosotros podemos ver que hay diferentes bandas o picos que corresponden a el compuesto que se está analizando. Lo que hace básicamente, así de una forma general, digamos, un espectro de masas para nosotros sería como un rompecabezas. Cuando yo tengo el compuesto completo, cuando llega al detector de masas, lo que hace el detector de masas es de que va fraccionando el compuesto. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos nitrotolueno, para que ese sea el compuesto. Entonces, ¿qué hace este detector de masas? El grupo nitro lo separa del compuesto y me va a dar una banda específica para nitro. Digamos, el otro grupo, que sería el grupo benceno o aromático, lo separa y da una banda para aromático. El otro compuesto, que podría ser un alcohol o los hidrógenos incluso unidos al aromático, los va separando. Entonces, genera el espectro. O sea, el espectro de masas lo que hace es fraccionar, digamos, a partículas o sustituyentes de la molécula para identificar cada uno de ellos según la banda que aparece acá. Para eso, como les digo, obtenemos el espectro de masas, da una relación masa-carga. ¿Eso qué quiere decir? La molécula que queda, ¿sí? Queda con una carga y la fracción es la que entonces yo puedo ir identificando, ¿verdad? Y cada vez esa otra molécula la va fraccionando a otra más pequeña, a otra más pequeña, hasta reducirla, digamos, a lo más pequeño que pueda, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, propanol, por decir algo, entonces separa CH3, separa CH2 y separa el OH. Cada uno de esos grupos tiene una masa y una carga característica que va a corresponder a una banda específica del espectro de masa. Entonces, para poder, digamos, hacer este análisis, yo necesito, debo interpretar un espectro de masa, ¿verdad? Porque si no lo sé, si a mí me dan esta información y no sé qué es esto, de nada me sirve tener el HPLC acoplado a ese detector, ¿verdad? Entonces, este cuadro sí es importante, ¿verdad? Porque básicamente hace una comparación de los detectores y sus límites de detección. Eso es bien importante. Vea el límite de detección de un detector ultravioleta. De 0.1 a 1, esto es nanogrados, ¿verdad? O sea, concentraciones bien bajas. Índice de refracción de 100 a 1000, de luz evaporativa de 0.1 a 1, el detector electroquímico de 0.01 a 1, el detector fluorescente de 0.001 a 0.01. Este sería el detector que tiene los límites de detección muy más bajos, ¿verdad? El de fluorescencia. Podemos ver ahí el de conductividad, el de masas y el de transformadas de Fourier. Entonces, ejemplos o comparación de los detectores que se están utilizando. ¿Qué ventajas tiene utilizar cromatografía HPLC? Entonces, una de las mayores aplicaciones de HPLC es que para analizar las muestras por HPLC no tienen que ser volátiles. Eso es, digamos, un requisito para HPLC. Y muchas o la gran mayoría de compuestos a analizar no son volátiles, ¿verdad? Porque ya vamos a ver en la siguiente clase que vamos cromatografía gaseosa, el requisito es que sea volátil el analito. Aquí no, aquí que sea líquido, digamos, a temperatura normal. Entonces dice sensible a una gran cantidad de muestras orgánicas, biomoléculas cargadas, proteínas, azúcares, ácidos nucleicos, terpenoides, drogas, países antibióticos, esteroides, etcétera, etcétera. O sea, tienen una gran aplicación. Alta resolución, dice, de muestras muy complejas. En HPLC se pueden analizar, por ejemplo, 50 analitos juntos, ¿verdad? De una mezcla. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo ahí de aminoácidos, creo que es. Todos juntos y se separan perfectamente con esta técnica analítica. Entonces, límites de detección bien bajos, ¿verdad? Vimos que están de 0.01, de 1 en nanogrados, o sea, concentraciones bien bajas. El análisis es rápido, preciso, es reproducible, sí, porque el método que ustedes ya establecieron lo vuelven a montar y no hay ningún problema. Entonces, los análisis son automatizados. Sí, la gran mayoría de equipos HPLC tienen automestreador automático, inyector, donde uno solo lo programa. Entonces, por ejemplo, hay laboratorios, el Laboratorio Nacional de Salud tiene muchos equipos HPLC que los programan y se quedan trabajando toda la noche. Al otro día van a ver cómo están
todos sus espectros o los resultados de lo que ellos programan. La técnica es no destructiva, ¿verdad? O sea, si uno quisiera, por ejemplo, colectar, digamos, a la hora que pase el analito al detector y colectar la muestra que está saliendo, pues esa muestra está pura, ¿verdad? Lo único que es poca muestra, porque imagínense que inyectamos que 1 microlitro y dentro de esos microlitros hay 10 analitos, un analito va a estar diluido ahí, ¿verdad? Pero digamos que no se destruye la masa. Ahora, con el detector de masas, la muestra sí se destruye. Eso es bien importante. También va a depender del tipo de detector. Un detector UV-Vis normalmente no pasa nada. Pero ¿qué pasa con un detector de masas? En ese caso, la muestra la va a hacer, digamos, de todo el gran compuesto, hace las partes de ese compuesto para analizar cada una por separado. Se analiza, dice, casi el 60% de compuestos, comparado, por ejemplo, con HPLC, que analiza poca cantidad de muestras, porque aquí el requisito es que sea volátil, ¿verdad? En este caso, con HPLC no se necesita. ¿Qué desventajas podemos mencionar? No se dispone de un detector universal, ya lo vimos. O sea, sí puede haber UV-Vis, por ejemplo, que analizamos un montón de compuestos, pero si queremos analizar azúcares, si queremos analizar enantiómeros, o sea, ahí ya tendríamos que ver qué tipo de detector es el indicado, ¿verdad? El sistema de ilusión, pues eso básicamente tiene que ser con el método que uno está montando, ¿verdad? No es, bueno, como es una compuestos polares, use esta fase móvil. Por supuesto que la podemos usar, pero hay que ver si da buena eficacia y buena resolución. Y este cuidado exhaustivo de limpieza. Ahora es que hay que filtrar las fases móviles, hay que eliminar burbujas, hay que hacer, ¿cómo se llama? Quitar las burbujas antes de analizar el equipo. O sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, cuando uno hace variación de fase móvil con los equipos HPLC, ¿qué es importante que ustedes sepan? ¿Podemos variar cualquier cantidad de fase móvil? Sí, pero normalmente lo que primero se maneja son porcentajes de la fase móvil. Entonces dice, por ejemplo, tengo una mezcla de A y B. B está en un 90%. No nos dicen qué es, digamos que es agua metanol, por decir algo. Entonces, pruebo con 90%. ¿Cómo se llevó a cabo la separación? Pues aquí vemos que estos analitos no se separaron muy bien, tiene buena eficacia, sí, pero aquí no hay buena separación. Entonces, cambio a un 80%. Ven, aquí no se cambió, ahora en lugar de metanol voy a usar ahora propanol. No, lo que se hizo fue cambiar el porcentaje. Bueno, si este estaba en un 90%, ahora ponemos con un 80% de uno respecto al otro. Ahí vemos que ya mejoró un poquito la separación acá, pero no está resuelto. Entonces variemos un 70% de B. Vemos que aquí ya se mejoró bastante la separación, ¿verdad? Aquí, esto que estamos haciendo aquí no es gradiente. Esto que estamos haciendo aquí es cambiar la fase móvil en una separación para ver cuál es la mejor porcentaje o relación de fases móviles. Y vean acá, 60%. Con el 60% de B se logran separar ya estos analitos. Por ejemplo, se separó el 4, el 5. Sin embargo, el 6 y el 7 no se ha separado. El 2 y el 3 no se ha separado. Ni el 1, aquí se puede ver que está. Entonces, 60% ya mejoró. Podría probar 50%, 40% y ir viendo cómo va cambiando. Ahora, ¿qué es el cuidado que tienen que tener cuando estén haciendo eso? Que los tiempos de separación no sean muy diferentes. Si aquí, por ejemplo, me tardé 7 minutos, 8 minutos, pues aquí ya llevo 12 minutos y mejoró. O sea, de 8 a 12 no hay mucha diferencia. Pero si yo separo, digamos, 30 minutos y ahora me estoy tardando 1 hora, eso sí es muy marcado. Y ahí mejor ver qué otra fase móvil utilizo, ¿verdad? Porque eso no me va a convenir para fines prácticos. Ya les comenté, ¿verdad? El tiempo de análisis, la cantidad de solvente que se va a utilizar. Veamos esa separación con gradiente en estos casos fueron compuestos ortofosfaldehído, derivados de ortofosfaldehído, aminoácidos. Básicamente acá vean cuántos compuestos tenemos, 30 tipos de compuestos y vean con un gradiente adecuado, ¿sí? Se empezó con una polaridad acá, se separaron bien estos primeros analitos, después se fue cambiando, aumentando aquí la polaridad, fue cambiando,
en el minuto 45 más o menos, 47, ya se empieza a cambiar aquí la polaridad de la fase móvil y se va aumentando, se va cambiando. Entonces, este es un gradiente, digamos, adecuado, apropiado para esta mezcla en particular. Pero vean el tiempo de separación final, 47 minutos. Realmente a los 30 minutos ya se habían separado los 30 compuestos. Eso es un excelente método para separar mezclas complejas, ¿verdad? Aquí serían separaciones por partición. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de digamos, algunas mezclas de vitaminas o sacarina. Aquí tenemos algunos compuestos diferentes. O sea, depende qué quiero yo hacer. Y algo bien importante que les quería comentar con esto es, esto que está acá básicamente es la metodología que se utilizó para hacer esta separación, ¿sí? Entonces, en cualquier metodología o en cualquier artículo, fue básicamente lo que ustedes trabajaron ahorita con los ejemplos de separación en 2 dimensiones del examen corto, pues básicamente ahí qué fue lo que ustedes hicieron. Básicamente ahí lo que ustedes hicieron fue ver las condiciones de separación. Y eso es lo importante en cualquier método cromatográfico. ¿Qué fase móvil se utilizó? ¿Qué columna se utilizó? ¿Qué tipo de detector se utilizó? ¿Cuál fue el caudal? Esas son las cosas importantes que uno debe de saber para cualquier metodología. Tanto HPLC, gases, contracorriente, la metodología que ustedes quieran utilizar. Aquí hay algunas separaciones por absorción, o sea, estas no son, las primeras eran partición, esta es absorción. Entonces tenemos aquí fosfolípidos, algunas vitaminas que son solubles de leche en polvo, vitaminas solubles de leche en polvo, esteroides. Vean cómo se llevó a cabo la separación. ¿Qué es lo importante? Condiciones de separación. ¿Qué tipo de detector? Dice detector UV, ¿qué longitud de onda? 254. Veamos cuál fue la fase móvil que se utilizó. Vean, aquí les dan los porcentajes. Aquí está la fase móvil: tetrahidrofurano, metanol, ácido acético glacial. Y les dan los porcentajes o las relaciones de cada uno. Eso es lo importante en cada metodología, ¿verdad? Y depende de esa metodología, entonces ustedes pueden separar lo que ustedes deseen, ¿verdad? Entonces, con esto básicamente avanzamos lo que es cromatografía HPLC. El día lunes no hay clase, ahora tenemos feriado. El día miércoles voy a trabajar un poquito lo que es cromatografía gaseosa y quería comentarles entonces que el día viernes de la otra semana, creo yo que es el último día de clases, entonces estaba revisando que tenemos pendiente unos puntos por exposición. Entonces, ¿qué es básicamente lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es de que vamos a utilizar el día viernes. Quiero que empecemos, por favor, la clase. De todos modos, se los voy a recordar el miércoles, que logremos empezar por lo menos ese viernes a la 1, por favor, que vamos a hacer algunas exposiciones solo, digamos, de ejemplos de separación de las técnicas cromatográficas que nosotros vimos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Yo les voy a enviar un artículo por grupo. Entonces, artículo 1 para el grupo 1, artículo 2 para el grupo 2, artículo 3 para el grupo 3 y así. O sea, cada artículo va a estar numerado para cada grupo, ¿verdad? Eso se los voy a enviar el día de hoy por la noche. Hoy en la tarde termino de calificarles el corto y también les voy a publicar ya la nota de corto, ¿sí? También ya estoy terminando de calificar sus exposiciones. Entonces, con eso casi que, y tareas casi que ya tenemos completo nosotros en nuestra zona. Espero para el lunes o martes, a más tarde, ya tener publicado todo. Cualquier duda, comentario, por favor, me la pueden hacer llegar a mi correo. Si alguien dice, mire, tengo duda con esa nota, tengo. Entonces, para ir avanzando revisiones. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a preparar una exposición del artículo que les voy a dar, pero lo que tienen que presentar es del artículo. Yo les voy a decir, básicamente es la metodología, qué método utilizaron, ¿sí? Las condiciones de separación, los resultados, las conclusiones, la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. Eso está en el artículo que yo les voy a asignar por grupo. Entonces, por favor, cada grupo cuando revise ahí, les tocó tal artículo y de una vez les voy a enviar el artículo. Entonces, ustedes solo preparan la presentación, qué sé yo, unas 10 diapositivas a lo máximo, ¿verdad? No creo que sean más. Y básicamente vamos a tener por lo menos 10 o 15 minutos por grupo para exponer. Entonces, si logramos empezar a la 1 el día viernes, de 1 a 3, creo yo que hemos terminado con los grupos
de exponer. Con eso completamos entonces su zona, ¿verdad? Y de esa manera vamos a ir avanzando ya con lo que nos queda pendiente del curso. No sé si tengan alguna duda o comentario. Todo Sí, claro. disculpe. Ok, ¿Cómo en excelente. qué fecha es el examen final? Disculpe. Fíjese que me mandaron ya los calendarios, pero les soy sincero, no la he revisado. Se la voy a publicar en Moodle para que la tengan. Sí, me acaban de enviar esa información, pero la vamos a subir a Moodle para que ahí todos la puedan ver, ¿verdad? Pero yo pienso que más o menos estamos, la otra semana creo que estamos, ¿qué? 5, 6, más o menos entre 14 o 15, creo yo, pero no tengo la fecha exacta, yo le mentiría, ¿verdad? Pero la vamos a revisar en Moodle y ahí se las voy a publicar para que todos la tengamos presente, ¿sí? Está bien, muchas gracias, muy Creo amable. que es el 9 de mayo, licenciado. 9, El final. gracias por la información, muy amable. Entonces, 9 de mayo, creo que es entonces, ¿qué? Miércoles, si no estoy mal, o vamos a ver qué fecha es, si aquí tengo un calendario, vamos a revisar. Gracias por la información. Si es 9 de mayo, para el día martes estaría programado, ¿verdad? Y ahí sí, normalmente es día y hora que se de programa, ¿verdad? Porque ese día es que ellos habilitan la plataforma para hacer el examen, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, ya saben que a mi correo me pueden escribir, que tengan una excelente tarde. Disculpen hoy el contratiempo, pero primero Dios ya vamos avanzando con lo que hemos programado, ¿verdad? Feliz fin de semana para todos.